El ejército advierte que las comunidades están bajo presiones e intimidaciones de alias Kevin, el máximo cabecilla de la estructura Carlos Patiño, quien impone su ley de sangre y fuego en el cañón del Micay. El mensaje de las comunidades coaccionadas por las disidencias es claro. Quieren que las tropas abandonen el territorio, pero detrás de esta petición, según las autoridades, hay un interés de proteger economías ilícitas. Si llega a salir el ejército del cañón del Micay, a lo único que nos vamos a enfrentar son a tres estructuras, a la Diomedes Cortés de la Segunda Marquetalia, a una ELN, a una Carlos Patiño, que se pelean el control territorial, y lo único que puedo yo pronosticar es muerte, destrucción y destierro para aquellas comunidades. La exigencia es que abandonemos el cañón del Micay, y les cuento a la comunidad del cañón del Micay, a la comunidad del Plateado, no los vamos a dejar solos. Ustedes merecen dignidad, y con dignidad han soportado la presencia de estas estructuras que les hicieron independientes de los cultivos ilícitos. Pese a las amenazas, organismos como la ONU y la Defensoría del Pueblo siguen apostando en la paz, tratando de mediar en un conflicto donde cada actor parece tener una guerra diferente. Sin mensoría, algún canal humanitario, ofrecer nuestra experiencia en mediación. La guerra y la violencia no solo enfrenta a militares contra guerrilleros ahí en el Cauca, también pone al ejército frente a campesinos atemorizados e instrumentalizados por criminales. El ejército tiene que permanecer firme y mantendrá firme en el cañón del Micay, porque nos debemos a esta bandera que tenemos acá. En ese momento el plan es de sustitución de cultivos ilícitos, pero la inseguridad, la falta de inversión social y la presencia armada hacen difícil cualquier transformación. El sur del Cauca sigue esperando una respuesta integral, más allá de los fusiles. Por su parte, las fuerzas militares avanzan en la región y buscan la liberación inmediata de los 57 soldados secuestrados en el Plateado Cauca. En el corazón del cañón del Micay, la operación Perseo avanza en medio de tensiones, resistencia social y un territorio aún dominado por el narcotráfico y las disidencias de las FARC. Desde octubre de 2024, las fuerzas militares mantienen una ofensiva con el propósito de recuperar el control de esa estratégica región del Cauca. Sin embargo, los hechos demuestran que el camino no ha sido sencillo para el ejército. Ahí en el cañón del Micay ya llevamos este año cerca de 8 asesinatos. Los eventos que han terminado con secuestro de las tropas de nuestros soldados no van a quedar sin ningún castigo. Según las autoridades, la presión sobre las comunidades hace parte de una estrategia deliberada de las disidencias para frenar la presencia institucional en la zona. La razón de fondo es clara. En el cañón del Micay sigue intacta una de las mayores concentraciones de cultivos ilícitos del país. ¿Y por qué la exigencia permanente de la salida de las tropas del cañón del Micay? Porque aún tenemos un cañón del Micay plenamente sembrado en coca. La presencia de las tropas obstruye los planes de la estructura Carlos Patiño, les entorpece el mercado y el tráfico del clorhidrato de cocaína. La operación Perseo, según el alto mando, fue concebida no solo como un despliegue militar, sino como una intervención político-militar, con componentes de desarrollo, infraestructura y presencia institucional. Pero hasta ahora ese componente civil no ha llegado con la fuerza necesaria y la recuperación del territorio sigue limitada al esfuerzo de las tropas. No es posible hacerla únicamente con tropas. Esa recuperación no es posible hacerla únicamente con operaciones militares y con presencia de soldados. Mientras tanto, los cabecillas de la estructura Carlos Patiño, como alias Zamora y alias Kevin, se mueven con cautela en la parte baja del cañón del Micay, usando a la población civil como escudo y como red de control territorial. Las autoridades aseguran que estos grupos operan con métodos de control poblacional, ocultos entre campesinos y con emisarios que imponen su ley en la zona. El cañón del Micay es una de las zonas más afectadas por la violencia en el país. Esa región ubicada en el departamento del Cauca está conformada por los municipios de El Tambo, Argelia y López de Micay, territorios que, según organizaciones que investigan el conflicto en Colombia, han visto el crecimiento de los grupos armados ilegales desde el año 2018. Y continúan creciendo en el 2022. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Primero, que la fuerza pública no tuvo la capacidad de contener, y las autoridades locales y las nacionales tampoco, el crecimiento temprano de esos grupos, cuando eran mucho más controlables, cuando eran 20, 30 personas. Y después, durante este gobierno, también ha continuado ese crecimiento. Y mira que es muy curioso que el crecimiento continúa cuando hubo cese al fuego con estas estructuras y sin cese al fuego. 3 estructuras ilegales operan en el cañón del Micay. Por un lado, el Frente Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco,
también la Segunda Marquetalia, que es un grupo disidente de las antiguas FARC, y finalmente una pequeña estructura del ELN. Más hacia el Pacífico, hacia el Tambo, todavía el Frente Carlos Patiño tiene mucho control hegemónico de ese sector. En este momento, el Carlos Patiño está aliado con lo poquito que queda del ELN en la zona. De la parte de lo que se llama el Plateado Puerto Rico, que es otro corrimiento, hacia arriba, es decir, hacia la cabecera de Argelia y otras partes, está un frente de la Segunda Marquetalia, que se llama el Diomer Cortés. La disputa por el territorio y por controlar las rutas del narcotráfico y las economías ilegales de la región generan el recrudecimiento de la violencia. El fácil acceso a armamento, el reclutamiento de menores y la insuficiente presencia estatal agudizan la situación. Mientras la fuerza pública no puede estar permanentemente en el plateado, porque no podemos tener un municipio o un corregimiento completamente militarizado, estos grupos sí están permanentemente en el territorio y además están administrando la vida política, la vida económica y la vida social de ese territorio. Además, la gran cantidad de cultivos de hoja de coca hacen del Cañón del Micay un territorio apetecido por los ilegales. Pueden obtener rentas para sus tierras o para sus bolsillos, como uno quiere verlo, fácilmente, y es un negocio enorme. Es de los lugares con mayor densidad de coca en el país. Hay laboratorios de pasta de coca, hay laboratorios para cocaína y hay tráfico al mercado internacional. Aunque los 3 municipios de esa zona se ven afectados por la incursión de grupos armados, el punto más álgido, según los expertos en conflicto, es la frontera entre el Plateado y el sector conocido como la Hacienda, lugar donde fueron secuestrados los militares.